Hola, ¿qué tal mis brosters? ¿Cómo van? Estoy aquí en mi oficina en donde yo imparto mis clases presenciales. Hoy quiero hacer un video sobre función cuadrática. Usualmente en nuestras actividades diarias estamos acostumbrados a relacionar dos variables, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una llamada telefónica, el costo de dicha llamada, ¿de qué depende? Depende del tiempo que hablemos, ¿no es cierto? En este caso estamos comparando dos variables. La primera es la variable tiempo, estamos relacionándola con ¿qué? Con el costo, en este caso, de la llamada telefónica. Lo mismo ocurre cuando cogemos un taxi, por ejemplo. El costo del taxi, ¿de qué depende? Depende de la distancia que recorra dicho taxi, ¿no es cierto? Entonces decimos que estamos relacionando dos variables así mismo. La distancia del vehículo va a depender, entonces el costo va a depender de la distancia que recorre el taxi, ¿no es cierto? Y así hay muchos otros ejemplos que a la final relacionan dos variables, ¿no es cierto? Esta noción de correspondencia es la que se refiere precisamente a funciones. Y es interesante porque existen muchos tipos de funciones que precisamente relacionan esto, ¿no? Tienen esta noción de correspondencia. Hay funciones de tipo lineal, funciones cuadráticas, racionales, irracionales, las funciones trigonométricas, en fin, hay un montón de funciones que a la final logran hacer esto, relacionar dos variables en este caso. Hoy vamos nosotros a analizar un tipo de función muy aplicada que es la función cuadrática, ¿sí? Es aplicada, por ejemplo, en física, en el movimiento parabólico, ¿sí? Hay un ejemplo que nos da en física, por ejemplo, tenemos el de la altura, nos dice que la altura en función del tiempo es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos la gravedad sobre 2 por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Y es interesante porque esta de aquí es una función cuadrática y es aplicada en física. En física, si la dibujamos, esto de aquí, si graficamos, ¿qué forma? Forma una función de este tipo, una parábola. Fíjense. Y nos dice mucho esta función que está aquí, porque dice que en movimiento parabólico, a medida que pasa el tiempo, yo gano altura, hasta que, bueno, llega un punto en donde la altura es máxima y empieza a bajar nuevamente, ¿no es cierto?, el cuerpo. Y lo cual está muy bien, porque define prácticamente, está relacionándose, ¿qué aquí? El tiempo se está relacionando con la altura, fíjense. En este caso, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Entonces, ¿qué es una función cuadrática para empezar? Una función cuadrática es esto, ¿no? Viene definida de esta forma. Es aquella que tiene este formato. Noten, prácticamente una función f de x forma ¿qué? Un polinomio de grado 2, en donde a, b y c son coeficientes. Al decir coeficientes me refiero a que pueden ser constantes, ¿no es cierto? Nada más. En este caso son números fijos. Y aquí hay que tener presente que en esta función b puede ser 0, c puede ser 0, pero a jamás puede ser 0, ¿sí? Jamás puede ser 0. Este tipo de función forma una parábola, lo que vimos acá en un caso específico que se puede aplicar, ¿sí? Esta función, ¿qué más podemos decir? Esta función es interesante porque este parámetro a, que jamás puede ser 0, si es mayor que 0, forma una parábola de este tipo. Es una parábola que se abre hacia arriba, ¿sí? Y, en cambio, si es menor que 0, es una parábola que se abre hacia abajo. Esto que estamos diciendo hacia arriba o hacia abajo, tiene un nombre, ¿no? Se llama concavidad. En este caso va a ser concavidad hacia arriba, y para el caso de acá es una concavidad hacia abajo, obviamente, ¿sí? O también se le conoce como cóncava y convexa en este caso. O se le llama concavidad simplemente hacia arriba o hacia abajo. Todo depende de esta variable, si A es mayor que 0 o si A es menor que 0, pero no solo queda ahí, porque es interesante. Fíjense para este caso en específico que hablamos de una aplicación en física. Decíamos que a medida que pasa el tiempo, el cuerpo en movimiento parabólico llega a una altura máxima, ¿no es cierto? Llega a una altura máxima.
¿sí? ¿Por qué? Porque en este punto ya se para y que empieza a perder velocidad. Acá en cambio gana velocidad, acá vuelta baja, ¿sí? Se puede ver claramente. Lo mismo es acá. En esta parte, cuando a es menor que 0, ¿qué estamos diciendo? Que la función aquí existe, tiene un valor máximo. Pero si es de este tipo se abre hacia arriba, ¿qué diríamos? Que es una función con valor mínimo, f mínimo, ¿sí? Para ambos casos, entonces, voy a tener un valor mínimo o un valor máximo, ¿sí? Y es interesante porque el rango, dependiendo de ambas, de estas dos, va a ser distinto, ¿no? Para este caso, el rango, ¿de dónde a dónde va a ir? El rango va a ir desde el valor mínimo de la función hasta más infinito, ¿sí? Y en este caso, para el segundo, que si a es menor que 0, en cambio va a ser de menos infinito hasta el valor máximo, ¿sí? Y aquí para esta aplicación entendamos a qué se refiere. Recordemos que el rango es el conjunto de valores que toma la función como tal. Entonces, fíjense, para este caso, que hablamos de momento parabólico, ¿qué sucede acá arriba? Noten acá arriba. Yo hablaría solo mi función es h de x. Esta sería mi f de x, en otras palabras, ¿no es cierto? F de x. Y esta sería mi variable x, en otras palabras. Entonces, aquí en f de x, yo estaría diciendo que aquí tengo gráfica, sí, ¿no es cierto? Yo me tendría, para saber el rango, observar mi eje, el eje y, ¿sí? Y en el eje y aquí hay gráfica, claro que sí, pero acá arriba hay gráfica, acá ya no, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde termina la gráfica? Tomando los valores solamente de y, de la función como tal. Tomamos el eje vertical y va a empezar desde acá, desde menos infinito hasta el valor máximo. Ya esta parte de acá ya no le tomo, porque ya no existe función, ¿sí? Por esa razón es que cuando es de este tipo se toman los valores desde menos infinito hasta el punto máximo, ¿sí? Pero si fuera de este tipo, el caso contrario, va a empezar la función, ¿de dónde a dónde va a ir la función? Va a ir desde el valor mínimo hacia arriba, porque acá abajo ya no va a haber función, ¿sí? No hay gráfica. Entonces, por esa razón, el rango viene dado de esa manera. Ahora, el dominio es fácil. El dominio siempre, para cualquier función cuadrática, va a ser de menos infinito hacia más infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene restricción la función. La variable x aquí, nosotros podemos darle el valor que queramos, ¿sí? Podemos darle cualquier valor y no pasa nada, ¿sí? En este caso, para esta función yo puedo darle el tiempo, por ejemplo, menos 10, puedo darle un tiempo de raíz de 27, por ejemplo, puedo darle un tiempo de menos 4 tercios. Fíjense, estoy dando números irracionales, un número racional, estoy dándole un valor real, en este caso, entero, negativo, estoy dando, y fíjense, si reemplazo en la función, existe para cada uno de estos valores. Si le hacemos, claro, existe valores para cada uno de esos valores de entrada que yo estoy dando a mi función, ¿sí? Por esa razón es que el dominio va de menos infinito a más infinito, ¿sí? Pero aquí nace una pregunta, y hay que tener clarísimo eso, y es, ¿cómo encuentro este valor máximo y este valor mínimo? ¿Sí? Es decir, aquí, ¿cómo encontraría yo la altura máxima, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer? Sencillito, digo, aquí, en altura máxima, se forma el valor crítico de la función, x crítico, y aquí obtengo mi f máxima, o bueno, si fuera para el caso de acá, mi f mínimo. Entonces, ¿cómo encuentro ese valor? Ese valor se encuentra con la siguiente formulita. El valor crítico va a ser igual a menos b entre 2a, ¿sí? Si ustedes reemplazan eso, menos b sobre 2a, van a encontrar claramente, fácilmente van a encontrar el valor máximo. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos el valor crítico, en este caso tenemos la entrada, este valor. Para encontrar el valor máximo, ¿qué hacemos? Este valor de aquí le reemplazamos en la función. Entonces, vamos a hacer esto. Digo, f, reemplazo en la función y ¿qué obtengo? Obtengo ya sea el valor máximo o el valor mínimo, dependiendo, ¿no?, qué caso es, el primero o del segundo caso, ¿sí? Y eso
sería todo, básicamente. Esta es la teoría que ustedes deben manejar. Siempre recordemos que el dominio es de menos infinito a más infinito y el rango va a depender, no, de esta variable, si A es mayor que 0 o si A es menor que 0, ¿sí? Pero vamos haciendo un ejercicio en específico para entender esto, ¿ok? Vamos haciendo un ejemplo y vamos a ir haciendo toda esta teoría que estamos colocando. Sí, vamos a graficarla, la función, vamos a ir del dominio y el rango. Entonces tenemos lo siguiente, digo f de x, me invento cualquiera, digo es igual a menos 3x al cuadrado más 6x, por ejemplo, ahí nada más. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Tengo o no una función cuadrática? En este caso a, ¿cuánto vale? A vale menos 3. Por lo tanto es menor que 0, por lo tanto, si es menor que 0, ¿qué pasaba? Es una función, una parábola que se abre hacia abajo. ¿Es de qué tipo? Así, ¿sí? Y por lo tanto el rango, ¿de dónde va a ir? El rango va a ser de menos infinito hasta el valor máximo de la función, ¿ok? Va a ser de ese tipo, así de simple. Ahora, para yo sacar, como digo, no, perdón, antes de seguir con esto, el dominio ya de plano es que de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? A es menor que 0, por lo tanto se abre hacia abajo, con cavidad hacia abajo. ¿Qué más? ¿B cuánto vale? El valor de B es 6 y C ¿cuánto sería aquí? No hay C, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es? 0, así de simple, ¿ya? Con esto en mente, entonces, nosotros ya podemos determinar nuestro dominio, que ya tenemos desde menos infinito a más infinito, y nuestro rango. Pero para determinar el rango, ¿qué se tiene que hallar? Nuestro valor crítico, ¿sí? Vamos hallando el valor crítico. X crítico va a ser igual a menos B sobre 2A. Menos B, ¿qué sería B? B es 6, quedaría menos 6 sobre 2 por A, que es menos 3. Esto es menos 6, para menos 6 sería 1 positivo. Queda 1, entonces reemplazo ese 1 en la función para encontrar el valor máximo para este caso, ¿no es cierto? Entonces digo, f máximo va a ser igual a f ¿de qué? De 1, pues. Reemplazo el 1 aquí, quedaría menos 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1, ¿no es cierto? F de 1, que es mi valor máximo, que es igual. Menos 3 por 1, menos 3, más 6, ¿cuánto queda? 3. Ese ha sido mi valor máximo, note. F máximo. Entonces ya puedo aquí reemplazar. Mi rango es simplemente de menos infinito hasta el valor máximo, que sería 3. Y listo, ya está determinado dominio y rango. Pero como que falta más, ¿no es cierto? Ya determinamos eso. Por teoría es así. Vamos a graficar, ¿sí? Para graficar podemos hacer tabla de valores o simplemente hallar los puntos de corte. Yo recomiendo normalmente que hallen los puntos de corte y ya. Con eso basta. Van a ver por qué. Los puntos de corte, hallemos. ¿Qué son los puntos de corte? Los puntos de corte son los cortes en el eje X que tiene la función y el corte en el eje Y. Para encontrar los cortes que hay en el eje X, ¿a qué me refiero? Voy a hacer aquí un gráfico sencillito. Digamos que yo tengo esta función de este tipo. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo mi eje X, los cortes son estos en el eje X. X1 y X2. Y acá tengo mi corte en el eje Y. Tengo Y. En este caso aquí está la función, ¿ok? Entonces tengo dos cortes en el eje X. Normalmente puede ser que no haya cortes, también se da el caso. Y un corte en el eje Y. Vamos a hallar los cortes en este caso en el eje X. ¿Qué hago para allá? Digo, si la función es 0, entonces, ¿qué ocurre si es 0 la función? Me queda esto de aquí igual a 0. ¿Sí? Y noten, ¿esto qué es? Una ecuación cuadrática que se puede resolver con fórmula general, con factorial. Para este caso, factorizando porque está bien fácil. En este caso sería factor común entre estos dos, 3x, que multiplica a x más 2. Y ya, esto es igual a 0. El primer corte, si nosotros mandamos a dividir, sería el x1 sería 0 y el segundo corte sería menos 2. Listo, hallado los cortes en el eje X. Ahora vamos a hallar los cortes. Aquí me falta el signo, está mal, es menos 2, corrijamos. Aquí sería x2 igual a 2. Ahí sí está muy bien, ¿sí? Ahora sí, vamos a hallar el corte en el eje Y. En el eje Y, ¿cómo sería? En el eje Y tendría
que decir que si x es 0, entonces f de 0, ¿cuánto es? Hay el coste en y prácticamente. Entonces f de 0 es igual a 0. Noten que aquí, si reemplazo, va a ser menos 3 por 0, 0, más 6 por 0, 0. 0 más 0, 0. Así de simple. Entonces el coste del eje y es 0. ¿Sí? Si graficamos, ahora sí, ¿cómo quedaría esto? Vamos graficando aquí. ¿Cómo quedaría esta función? Porque ya tenemos costes en x, en y encima tenemos el valor máximo, noten. Entonces digo lo siguiente. Para graficar, entonces le coloco así. Digo eje x, eje y. Y vamos colocando los cortes. El 1 es en 0, ¿no es cierto? 0 sería 1, 2. Tengo un corte entonces aquí en 0 y en 2. Primer corte. Y el corte en y es aquí mismo, en el origen. ¿Ya? ¿Dónde está el valor máximo de la función? Dice que es justo cuando xc es 1, ¿no es cierto? Cuando xc es 1, ¿qué ocurre con la función? ¿Cuánto es el valor de f de 1? Es 3. Entonces acá tengo que encontrar el valor que sea en 3. 1, 2, 3. Y coloco aquí en 3. ¿Sí? Y sería esto de aquí, un puntito, ¿no es cierto? Entonces fíjense cuántos puntos tengo. 3, 1, 2, 3. Si la parábola pasa por esos 3 puntos, ¿qué quedaría formado? Sería esto, ¿no es cierto? Este es el valor máximo, se va hacia abajo, ya sabemos que se abre hacia abajo, sería esto, simplemente. Y ya, noten, graficado. Eso sería todo. ¿Necesitan entonces hacer tabla de valor? No. Con 3 puntos suficiente. Pero en este caso ya son los 3 puntos los principales. Algo más que quisiera contar aquí de esta gráfica, aprovechando que les estoy dando función cuadrática, es esto de aquí. Esto de aquí se llama el eje focal de la parábola, de la función en este caso. ¿Sí? Noten que este se llama eje focal porque divide en 2 partes a la parábola. Pero bueno, estos nombres se dan más en geometría analítica, pero es bueno tenerlos presentes porque a la final, si ustedes logran encontrar el valor crítico de la función, que en este caso nos salió el valor crítico 1, este 1 va, si hacemos una recta vertical en 1, estamos formando el eje focal y eso nos permite graficar mejor la parábola, porque de aquí de 1 nosotros podemos irnos para acá, un corte, y al otro en x, y de esta manera pueden graficar. Eso sería todo, chicos. Obviamente dentro de función cuadrática se puede hacer más ejercicios en donde b sea 0, por ejemplo. También donde, ya hicimos uno en donde c sea 0, o en donde a, b y c no sea 0, sino sea diferente de 0. Entonces ahí puede ser que sea más interesante hacer una gráfica de una función. Sí, este solo es un ejemplo, pero la teoría sigue siendo la misma. Espero que les haya gustado. Si les gustó, comenten, denme like y seguiré subiendo videos así. Chao chicos, cuídense.